Bueno, vamos a comenzar a trabajar con los números reales y para eso vamos a empezar a repasar, bueno, pues, ¿qué es eso de los números reales? Hasta ahora son los únicos números con los cuales hemos venido trabajando, aunque alguna vez me habéis oído comentar algo de números complejos, pero todos los números con los cuales hemos trabajado hasta ahora son números reales. Entonces vamos a hacer un repaso de los distintos campos numéricos que conocemos y cómo están relacionados entre ellos. Bien, tenemos el esquema famoso que os he pintado tantísimas veces, ¿no? El conjunto de todos los números, repito, que conocemos hasta ahora, son los números reales, que sabéis que se representa con una R, con una barrita. Bueno, pues la primera clasificación que podemos hacer, los números reales se pueden dividir en dos grandes grupos: los que se pueden pasar a fracción y los que no se pueden pasar a fracción. Los que sí se pueden pasar a fracción se llaman números racionales, que los representamos con la letra Q, con una barrita. Y lógicamente, si racionales son los que sí se pueden pasar a fracción, los que no, pues le añadimos el prefijo i, serían los irracionales, una i con doble barra. Fácil acordarse, siempre os digo, no hay que memorizar. Un matemático no se levantó un día y dijo, pues a estos números que se pueden pasar a fracción les voy a llamar números racionales, porque es una palabra que es una chachiguay. No, racional viene de razón, y una razón entre dos números, si recordáis, es el cociente, y una fracción no es más que un cociente. 8 medios es el cociente de 8 entre 2, por eso una fracción es una razón. Los números que se pueden pasar a fracción se llaman números racionales. Bueno, ¿qué números son números racionales? Pues los primeros números que estudiamos en nuestra vida fueron los números naturales, ¿no? Naturales, como la vida misma, esos que podemos contar con los deditos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, aunque son infinitos. Bueno, pues ese es el campo numérico más pequeñito que tenemos los números naturales, una n con una barrita. El 1, el 2, el 3, el 4, sabemos que son infinitos. Si recordáis, en la recta real, si situamos aquí el 0, los números naturales los situamos a la derecha del 0, ¿no? Estos números se ampliaron, recordamos, ¿no? Ya en primero, cuando decíamos se nos quedaban cortos, teníamos necesidades de expresar temperaturas por debajo del 0, profundidades marinas, que debíamos dinero en una cuenta, y así surgieron los números negativos. Entonces los números negativos se sitúan a la izquierda del 0, el -1, el -2, -3, -4, hasta el infinito, ¿vale? Pues el conjunto de todos ellos, los naturales, más estos números negativos que hemos ampliado, es a lo que llamábamos, mejor dicho, a lo que llamamos números enteros, que se representan con una z con doble barra, el -1, el -2, el -3, etc. Por lo tanto, los números naturales son un subconjunto, o sea, están incluidos dentro de los números enteros. Recordar que esta especie de C lo que significa es que este conjunto está incluido dentro de este. Si un número es natural, lógicamente es entero. El 1 es natural y está en este conjunto, luego es entero, pero al contrario no ocurre. Un número puede ser entero, el -1 es un número entero, pero no es natural, ¿no? No está en esta parte. Luego, los naturales están incluidos en los enteros y todos ellos están incluidos dentro de los racionales, ¿no? Cualquier número natural se puede pasar a fracción, como hemos dicho. El número 4, pues 16 cuartos. El número 3, pues lo puedo poner como 15 quintos, por ejemplo. Los enteros también se pueden pasar a fracción. -3, pues lo puedo poner como -9 tercios. Infinitas formas. Luego, todos ellos están dentro de los racionales. Pero también hay otros números que son racionales. Si os acordáis, los decimales exactos se pueden pasar a fracción. Por ejemplo, el número 2,5 es un número exacto, tiene una cifra decimal. ¿Cómo se pasaba a fracción? 25 partido 10. Lógicamente, recordamos que siempre que se pueda simplificar, se simplifica. Luego, los números decimales exactos, 2,5, menos 3,18, todos los decimales exactos se pueden pasar a fracción.
Ojo, pueden tener una cifra, puede tener 1.000.000, exacto, que se acaban las cifras decimales. Pero luego teníamos los decimales infinitos periódicos. Periódicos quiere decir que a partir de un determinado momento hay un grupo de cifras que se repiten. Se puede repetir una cifra, se pueden repetir 2, se pueden repetir 3 millones de cifras. Bueno, si esas cifras que se repiten se empiezan a repetir después de la coma, es a lo que llamamos decimales periódicos puros. Recordamos, por ejemplo, 2,15, 15, 15, puntos suspensivos. Lo que se repite es el 15 y se empieza a repetir desde la coma. Es un ejemplo de decimal periódico puro. ¿Cómo se escribe de forma abreviada? 2,15 con el arquito en el 15 para indicar el periodo, es decir, las cifras que se repiten. ¿Cómo se pasa a fracción un periódico puro? El número sin la coma, o sea, una vez que lo tengamos escrito de forma abreviada, escribo todo el número sin la coma, le resto lo que va delante del periodo, que en este caso es el 2, y se divide por tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Vale? Bueno, pues esto hacemos la operación y lógicamente si se puede simplificar, se simplifica. Así que los periódicos puros también se pueden pasar a fracción. 2,15 menos 3,45. Luego tenemos los decimales periódicos mixtos, que son aquellos que entre la coma y lo que se repite hay cifras. Por ejemplo, si yo tengo el número 2,4, 15, 15 puntos suspensivos, lo que se repite es el 15, pero entre la coma y el 15 tenemos el 4. Puede haber una cifra, puede haber 1.000.000. También se pasan a fracción. Números sin la coma. Le restamos lo que va delante del periodo, que en este caso es el 24, y lo dividimos por tantos 9 como tenga el periodo, que son 2, y tantos ceros como cifras haya entre la coma y el periodo. Hacemos la operación y, como siempre repito, siempre que se pueda simplificar, se simplifica, ¿no? Si no me he equivocado, pues esta sería la fracción generatriz. Luego, los números decimales periódicos mixtos, por ejemplo 2,415, también se pueden pasar a fracción. Entonces, números racionales, los naturales, los enteros, los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los periódicos mixtos. ¿Qué números no se pueden pasar a fracción? Los irracionales, cualquier raíz que no sea exacta, raíz de 3, menos raíz de 2, menos raíz de 5, raíz de 7, número pi, que sabemos que es un número infinito pero que no es periódico, el número e. Bueno, hay infinitos números irracionales. Pues el conjunto de todos ellos, racionales e irracionales, son los números reales. Si yo tengo que clasificar un número, por ejemplo el número 4, pues diría que el número 4 pertenece, es decir, es un número natural, que los naturales sabemos que están incluidos en los enteros, que los enteros sabemos que están incluidos, en los enteros, que los enteros sabemos que están incluidos en los racionales y todos ellos están incluidos en los números reales. Esto es estudiar el campo numérico al que pertenece un número.